Espero que hayan tenido un buen día miércoles. Vamos a seguir con las grabaciones. Esta sería la octava clase recuperativa pensando en el mes de junio. Vamos a terminar con una diapositiva de la temática titulares y destinatarios y el efecto horizontal. Así que ahí les voy a dejar anotado. Bien, habíamos quedado la clase anterior sobre la obligación que tienen los particulares entre sí, respecto a ser obligados, destinatarios, garantes de los derechos fundamentales. Veamos algunas miradas en el derecho comparado. En Alemania, el efecto horizontal, les dije muchas veces en clase que el artículo 1.3 vincula expresamente a los poderes públicos, legislación, poder ejecutivo y jurisprudencia, con los derechos fundamentales, los tres poderes. Pero en Alemania no se menciona a los particulares. La doctrina alemana negó la eficacia directa entre particulares, la Richtwirkung de los derechos. Sin embargo, también les comenté, el Tribunal Constitucional Federal desarrolló la teoría de la eficacia indirecta de los derechos en el derecho privado. Y un hito que lo vamos a repasar al final es el famoso caso Lut de 1958. El tribunal dijo que, esta es una frase clásica en derecho constitucional, eh, dijo que los valores de los derechos fundamentales empapan el orden jurídico y las normas del derecho civil. Como cláusulas generales de buena fe, orden público, deben interpretarse a la luz de los derechos fundamentales. Entonces, abrió ahí una ventana, una puerta que todavía se sigue discutiendo. Aunque hay cierto consenso en que no hay una eficacia directa para los particulares, obligados directamente a promover, respetar, defender los derechos fundamentales, sino que es una eficacia indirecta que se debe tener en cuenta para resolver cosas del orden civil. Bien. En la práctica, ¿qué es lo que permitió que conflictos entre particulares se resolvieran teniendo, apelando, considerando los derechos fundamentales, pero sin hacerlos aplicables directamente, sino que más bien es un tamiz, es un filtro de normas civiles? Ejemplo, si un particular abusa de su libertad contractual de manera que vulnera la dignidad o la igualdad de otros, un juez civil podía declarar nulo el contrato por contravenir el orden público constitucional. Ese es un ejemplo. En resumen, Alemania optó por una solución intermedia. No hay acciones constitucionales de particulares contra particulares. En Chile, ¿qué tenemos? La acción de protección del artículo 20. Pero sí, lo que en Alemania se ha trabajado, y está la doctrina del Tribunal Federal Constitucional, es que hay una constitución que irradia todo el ordenamiento, y un tribunal constitucional que garantiza incluso el derecho privado debe conformarse a los valores fundamentales. Esta es una puerta, una ventana que quedó abierta y como tal, como un concepto jurídico válvula, claro, disculpe, no sabemos hasta dónde llega, dónde comienza, dónde termina, de qué manera en un conflicto civil, a pesar del ejemplo, yo tengo que tener en consideración los valores fundamentales de la Constitución. Entonces, esa es una materia que sigue abierta. Bien. España, como tal, con posterioridad, siguió un enfoque similar al alemán, con algunas particularidades. Por ejemplo, la Constitución española, artículo 9.1, obliga solo a los poderes públicos directamente. No existe en el texto un mandato expreso a los particulares de respetar los derechos, pero el TC, el Tribunal Español, desarrolló la doctrina de la eficacia horizontal indirecta. ¿Qué significa esto? Según la jurisprudencia, los derechos fundamentales tienen una dimensión objetiva que, claro, también lo vimos, la función objetiva de los derechos fundamentales, que informan, inundan todas las ramas del derecho. Por ejemplo, el tribunal ha dicho que el derecho al honor y a la intimidad también limitan a empresas periodísticas, o que la libertad religiosa debe ser respetada por los empleadores en el ámbito laboral. Por ejemplo, permitir ausentarse en ciertas festividades. Entonces, ahí inunda el derecho constitucional. Nosotros, pensando en el ámbito laboral, lo van a ver en derecho laboral, tenemos el procedimiento de tutela laboral, pero se fija, pero eso es mediado por la ley, no es una aplicación directa de la Constitución. Bien. Eh, como habíamos dicho, ¿cómo se soluciona esto? La idea es que tales obligaciones entre los particulares se hagan efectivamente vía leyes, ley orgánica de protección de datos, estatuto de los trabajadores. El ciudadano común no puede invocar la Constitución directamente en un juicio entre privados, pero sí puede invocar la ley que incorpore ese derecho y el juez deberá interpretarla conforme a la Constitución. Existe además en España el recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional, que en principio solo procede contra violaciones de derechos por poderes públicos. No obstante, el TC admitió amparos en casos de una resolución judicial entre particulares,
supuso una violación de derechos. Ejemplo, un tribunal laboral que no protegió adecuadamente un derecho fundamental del trabajador frente a un despido discriminatorio por parte de un empleado privado. En tales casos, formalmente, el recurso es contra la sentencia judicial, poder público. Pero el trasfondo es una relación entre privados. Esto muestra cómo indirectamente el particular también acaba sometido a control. Bien, aquí hay una conclusión comparativa. Alemania y España coinciden en evitar la confrontación directa constitucional entre particulares, pero aseguran la protección de derechos en la esfera privada a través de interpretaciones pro derecho y en la mediación legislativa. Se reconoce que los particulares no pueden actuar como si la Constitución no existiera, aunque la forma de vincularlo sea sutil y jurídicamente mediata o mediada. Bien, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica, en una mirada global, las constituciones contemporáneas suelen proclamar la vinculación general de toda la sociedad con los derechos. La constitución ecuatoriana, el 11.3, que los derechos son de aplicación directa e inmediata por cualquier autoridad, lo que incluye jueces ordinarios, y consagra que se podrán exigir frente a violaciones cometidas por particulares, especialmente cuando estos presten servicios públicos o posean un poder comparable estatal. De hecho, en Ecuador y otros países donde no existe la acción de protección similar al recurso de amparo, que procede también contra particulares que vulneren derechos siempre que actúen con poder significativo en ámbito de interés público. Por ejemplo, un colegio privado que lesiona derechos de un alumno, un hospital privado que niega atención de urgencia. En este sentido, Latinoamérica es mucho más directo y no indirecto como Alemania y España. Colombia, al referente, su acción de tutela ha sido admitida contra particulares en situaciones en que el afectado se halla en estado de indefensión o subordinación frente al particular. Ejemplo, servicios públicos domiciliarios privatizados, establecimiento educativo. La Corte Constitucional colombiana ha ordenado a canales de televisión privados rectificar información falsa, por ejemplo, derecho a la honra, y a clubes sociales no discriminar a personas por su orientación sexual. Todo ello llevando obligaciones directamente de la Constitución a actores privados. Se fija que hay una aplicación más directa de la Constitución. ¿Cuál es la tendencia regional en Latinoamérica? Se aprecia que en América Latina una postura más expansiva respecto a la eficacia horizontal que en Europa. Esto responde quizás a realidades de desigualdad donde actores privados pueden vulnerar gravemente derechos de empresas multinacionales, medios, periodistas, sumado a textos constitucionales con fuerte impronta de derecho y mandatos de justicia material. En Bolivia, Perú, México, aunque no siempre haya previsión expresa, las Cortes han recurrido a estándares interamericanos de derechos humanos para hacer valer derechos frente a particulares, recordando la Convención Americana sobre Derechos Humanos que obliga a los estados a garantizar derechos frente a violaciones de cualquier actor, lo que indirectamente exige controlar a los particulares. ¿Bien? En cuanto a los destinatarios, se confirma la premisa fundamental de que el Estado en todas sus ramas y niveles es el obligado primario. Debe abstenerse de violar derechos, función de respeto, actuar proactivamente para hacerlos efectivos, función de garantía y realización. Un Estado de Derecho se caracteriza porque sus órganos están jurídicamente limitados por los derechos fundamentales de las personas. La actuación legislativa, gubernativa y judicial en Chile muestra mecanismos robustos de sujeción a los derechos, controles de constitucionalidad, acciones de protección, tutela judicial. Entonces, las tres obligaciones serían obligación de respetar, obligación de garantizar y la tercera y todo eso sin discriminación. Respecto a los particulares, la evolución evidencia que los derechos fundamentales irradian sus efectos hacia la sociedad civil. Entonces, en el tiempo actual, ningún ámbito privado está completamente desligado de los valores y mandatos constitucionales. Sin embargo, el modo de implementación varía. En algunos sistemas, Chile, Europa se prefiere hacerlo a través de la ley y la interpretación judicial conforme, mientras que en otros países latinoamericanos se meten acciones directas y obligaciones explícitas privadas en la Constitución. En todo caso, el propósito final es evitar que los derechos queden vacíos frente a vulneraciones entre privados, buscando siempre un equilibrio con la autonomía personal y la libertad contractual. Vamos al caso RUT, el famoso orden objetivo. Repasemos el caso RUT. Eh, la famosa frase del Tribunal Constitucional Federal Alemán, la Constitución es un orden objetivo de valor, efecto horizontal. Efecto y radiación. Como objetivo es un sistema de fuente, como efecto relativo u horizontal, consecuencias de consagración de los derechos inherentes para los particulares y el derecho privado. Entonces, hay una apreciación contraria que el destinatario es solo la autoridad pública. Entonces, el efecto de irradiación significa que hay un efecto relativo u horizontal y esto implica que los derechos también son obligatorios para los particulares y deben respetarse, no solo el Estado de sus autoridades. Y eso se deriva porque se deriva de nuestro artículo 6 y segundo sobre la supremacía constitucional, se deriva el artículo 20, se deriva el artículo 19, número 6, a propósito del derecho al trabajo. Bueno, parte de un orden objetivo del efecto horizontal, aquí tenemos varios autores, eh,
Núñez Poblete, Nogueira, Sotocló, Martínez Tagle, Guzmán Brito. La Writ Wircon no ha sido establecida como vinculación directa de particulares respecto a la Constitución, efecto directo, sino que en general solo para órganos del Estado de considerar normas sobre derechos constitucionales al momento de decidir sobre controversia entre particulares, el efecto inmediato. Es decir, sin constituir esos derechos constitucionales nunca una fuente directa e inmediata de deberes o obligaciones entre particulares. Entonces, ese es el punto del efecto horizontal. Significa que los derechos fundamentales, al momento de resolver cuestiones entre particulares, nunca son una fuente directa e inmediata de deberes o obligaciones entre particulares, sino que son derechos fundamentales, valores, principios que se deben tener en cuenta al momento de resolver. Lo vamos a ver. Bien. Entonces salió con efecto relativo a los criterios que adquieren relevancia dentro del examen de constitucionalidad de la actuación de un órgano del Estado. Eso se llama el efecto relativo. Eh, el orden objetivo del efecto horizontal, el origen lo tiene en el jurista Lorenz von Stein, siglo XIX, donde él analizó la Constitución y la realidad y dijo que no es suficiente una garantía de la libertad frente al poder estatal, sino que es necesario asegurarle frente al poder social. Es decir, es necesario crear derechos fundamentales frente a potestades particulares y no estatales. Y esto se retoma en el siglo XX en la Ley Fundamental de Bonn y en el fallo Luz del Tribunal Constitucional Federal Alemán del 54, pero este fallo se apartó de la idea original. ¿Bien? Entonces, el efecto horizontal, a partir de ese día la doctrina del efecto de irradiación, que se llama Ausstrahlwirkung de derechos fundamentales, o su efecto respecto de terceros Wirkung. Es decir, para la doctrina alemana el efecto es inmediato. Los preceptos de derechos fundamentales no pueden ser usados para solucionar conflictos entre particulares, sino solamente como un elemento, como un factor a tener presente al momento de aplicar las disposiciones del derecho civil. Más específico, el efecto relativo o mediato. Milterval-Wircon implica la posibilidad de reprochar a un órgano público la lesión a un derecho fundamental con ocasión de las fuentes del derecho entre particulares. Hoy lo vamos a ver con posterioridad. Como diría el autor Bogenforde, la relación existente entre el efecto de irradiación de los derechos como precepto de derecho objetivo y el efecto relativo o el efecto relativo o eficacia de terceros de los derechos fundamentales es que la última construcción es un intento de elaboración dogmática de la primera, del efecto de irradiación. La doctrina alemana ha sido renuente a aceptar la posibilidad que un derecho fundamental sea lesionado por un particular, eficacia directa contra terceros. El uso que hace la distinción tiende a desaparecer. Bueno, entonces, resumiendo, la Ried-Wirken o eficacia relativa de los derechos fundamentales no es otra cosa que el efecto de irradiación de estos derechos a la esfera del derecho privado. Es un efecto relativo, efecto mediato, indirecto, efecto de radiación de estos derechos a la esfera del derecho privado, debiendo considerarse por los efectos de la integración del sistema de fuentes en el tráfico entre particulares y puede ser controlado por vía por España, queja constitucional Alemania, respecto de la aplicación del derecho privado por los tribunales y eventualmente como omisión en el deber de protección o bien como inadecuada tutela judicial. Excepción en España hay una eficacia relativa directa de derechos contra particulares. Hay una crítica al RITWIR con el efecto de radiación, termina siendo un atentado al régimen de libertad y subsunción clásica. Por ejemplo, el autor Forster ya lo criticaba. Decía que si el orden de los valores positivos expresan principios jurídicos generales, su valor no puede quedar reducido a la esfera estatal. Lo que sucede es, atribuir a X un derecho fundamental contra el sujeto ese significa simultáneamente convertirlo en norma obligatoria para X. Y esto no está de acuerdo con el pensamiento libertario. ¿Por qué? Porque el principal obligado destinatario de protección de los derechos fundamentales es el Estado y los órganos, no el particular. Entonces Forto dice que no está de acuerdo con el pensamiento libertario, que cree en la posición de la ley como reguladora de las conductas individuales. Los límites entre los derechos fundamentales de uno y otro, entre particulares, no es más establecido que por la ley. La deliberación pública, la decisión para cada caso concreto realizada por un tribunal, eso no es lo correcto. Es la ley quien tiene que dictar los procedimientos. Para cada caso concreto, esto lleva a abandonar, dice, dos pilares del Estado. Primero, reserva legal sometida a la regulación de los derechos fundamentales y la participación de los representantes en la elaboración. Otra crítica de la relación de los derechos fundamentales es que en la medida en que se incorpora el derecho vigente como un orden objetivo de valores, se ve fuertemente, esto es lo más importante, si todo es un orden objetivo de valores, se ve fuertemente disminuida la autonomía privada.
en general, la conciencia del sujeto, su libertad, el poder de elección, el poder de contratar, hacer esto, lo otro, se ve fuertemente limitada. ¿Mm? Y principalmente también eh, se vacía todo lo que es la representación popular a través del Congreso. La reserva legal está sometida a lo como se regula el derecho fundamental y no queda muy poco de la participación de los representantes en la elaboración de las normas. Proscripción de la arbitrariedad. El núcleo más auténtico de la libertad individual consiste en la posibilidad de un actuar arbitrario que está al margen de la regulación jurídica y escapa a toda fundamentación. El mundo liberal realiza esa crítica. Bueno, aquí les comento brevemente eh, eh, el caso Lud. El 15 de enero del 58, el Tribunal Constitucional Federal Alemán emite un fallo, el caso Lud, TH, en queja constitucional. En 1950, un miembro del directorio de prensa de Hamburgo, señor Lud, llama a un boicot en contra de una película dirigida por el documentalista Bate Harlan, guionista y director de la propaganda nazi. La empresa de cine obtiene del Tribunal Federado de Hamburgo una orden basada en el artículo 826 del Código Civil alemán. Es obligado a la reparación del daño quien a sabiendas causa daño a otro a través eh, de un acto contrario a las buenas costumbres y el hacer llamado a boicot. Muy bien. La sentencia Luz, el señor Luz presenta una queja constitucional del Tribunal Federal por lesión a su derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 5 de la Ley de ONU. Se acoge y el Tribunal Federal alemán dice que, fundado que al interpretar el artículo 826 ha desconocido el efecto del artículo 5. El fallo lesiona el derecho a libertad de expresión en la medida que las normas del derecho civil aplicadas han sido influenciadas en su contenido de tal manera por la omisión de considerar la disposición del artículo 5. Bien, bien. Vamos a